Un saludo cordial, amigos. Este es el primero de los vídeos que pienso dedicar a Manuel Kant. Hoy será una breve introducción en que mencionaré su figura, su vida y su obra, muy rápidamente, para luego pasar a explicar el problema que dejan tras de sí el racionalismo y el empirismo, el problema al que Kant pretende hacer frente. Seguiré este esquema. En primer lugar, ya lo he dicho, una presentación de la figura del filósofo. En segundo, el medio filosófico en que él se desenvolvió. En tercero, el problema que he aludido del empirismo y el racionalismo. Y en consecuencia, el objetivo de la crítica kantiana, el propósito que Kant se forjó para hacer su filosofía. En cuarto lugar, Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, hoy Kaliningrado, Rusia, el 22 de abril de 1724 en el seno de una familia de artesanos. Educado en los círculos de la religión pietista, que era una reacción contra el luteranismo, ingresó con 8 años en el colegio fridericiano, donde adquirió sobre todo el gusto por la lectura de los autores latinos. A los 17 años se matriculó en la Universidad de Königsberg para acudir a las clases del entonces célebre profesor Knussen, que despertó en él el interés por la ciencia. Era profesor de filosofía y matemáticas y le dio a conocer a Kant las obras de Newton, a cuyo estudio se consagró con verdadero entusiasmo durante una década. No está nada claro que Kant cursara estudios de teología, y mucho menos que abrigara el propósito de hacerse teólogo, según defienden algunos comentaristas como Fischer. Terminados sus estudios universitarios, Kant se vio obligado por falta de recursos a trabajar de preceptor en 2 o 3 casas distintas. La adquisición del grado de doctor en filosofía le abrió años más tarde las puertas de la universidad, pero esto no sirvió para aliviar su penuria económica. Al contrario, durante 15 años estuvo trabajando de Privatdozent, una figura equivalente a profesor adjunto, pero con muy escasa dotación económica. Daba muchas horas de clase y de muy diferentes materias, una de ellas, por ejemplo, geografía, hasta que con cerca de 50 años pudo acceder a la cátedra de lógica y metafísica. A partir de ese momento, Kant concentró todos sus esfuerzos en la que será su obra capital, la crítica de la razón pura, que vio la luz en el año 1781, cuando él contaba 57 años. Pocos años después aparecieron la fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Se retiró de sus tareas docentes en 1797 por propia voluntad. Kant, cada día más débil, vivió todavía 7 años más, muriendo el 12 de febrero de 1804. Vamos pues con el medio filosófico. Descartes había imprimido en la filosofía moderna una orientación esencialmente gnoseológica que llevó de la mano de Hume al criticismo kantiano. La idea cartesiana de la razón, que nace precisamente de la búsqueda de la certeza, es decir, de la aplicación rigurosa del método matemático deductivo, sirvió de punto de referencia al análisis psicológico del problema del conocimiento que los empiristas llevaron a cabo, concretamente el del origen de las ideas. Las distintas respuestas de racionalistas y empiristas a este problema no son una razón suficiente para hablar de corrientes opuestas. Que el yo posea capacidad para producir desde sí mismo una imagen fidedigna de la realidad, o que esté sometido a la coacción impuesta por la cosa externa, no basta para afirmar que se trate de corrientes contrarias, pues lo que se quiere indicar es que la razón en un caso goza de total autonomía, en el caso del racionalismo, pero no así en el otro. Serían contrarias si fuera cierto que los empiristas oponen al poder de la razón para construir la realidad el poder del objeto sobre ella, de tal manera que si para los racionalistas lo que llamamos objeto de conocimiento no es esencialmente distinto del sujeto del cual deriva, para los empiristas tendría que ser al revés. El sujeto sería un simple reflejo o trasunto del objeto. Pero esto no es exactamente así, pues si bien es cierto que la razón para los empiristas se constituye por las percepciones y de ellas se nutre, no se reduce a ellas,
ya que las reglas para combinar y asociar las percepciones no proceden de la experiencia. En cualquier caso, lo que resulta claro es que detrás de las discusiones entre racionalistas y empiristas sobre el conocimiento subyace un problema genuinamente metafísico, la antítesis sujeto-objeto, punto de partida inevitable del examen del conocer. La reflexión sobre estas dos esferas separadas del ser, el yo y el mundo exterior, así como la relación entre ellas, se remonta a los orígenes del pensamiento filosófico griego. Aunque sí es verdad la opinión de Ortega y Gasset, los griegos no llegaron a ser nunca plenamente conscientes de la separación de estas dos esferas. La oposición sujeto-objeto, siempre según Ortega, sería obra de Descartes. La pretendida crítica de los empiristas a la metafísica, a excepción de Hume, no sirvió para socavar las bases metafísicas de la teoría del conocimiento. Este sería, pues, el problema del empirismo y el racionalismo. La crítica psicológica de Locke, que parecía inicialmente dirigida contra la metafísica del sujeto, supuso a la postre una vuelta al realismo anterior al siglo XVII. El viejo esquema sujeto-objeto es en Locke algo incuestionado, nunca puesto seriamente en duda. El conocimiento es el resultado de la síntesis de las sensaciones proyectadas sobre el alma desde el exterior. El yo y los objetos externos son realidades presupuestas, anteriores a la acción misma del conocer, no resultados de la misma. La eliminación de la sustancia externa por Berkeley, aceptada básicamente por Hume, sirvió tan solo para conferir al otro plano de la realidad, a la conciencia, un contenido y una autonomía tan sólidas como el cogito cartesiano. Solo Hume fue capaz de llevar a término el proceso de disolución del ser, tanto del exterior como del interior. Ahora bien, la negación del viejo esquema metafísico sujeto-objeto equivale a negar la posibilidad misma del conocimiento. Precisamente es en este momento cuando hace su aparición la filosofía kantiana, que por lo menos en sus comienzos nada sabe de las cosas y tampoco del alma. Su objetivo prioritario, el objetivo de la crítica kantiana del conocimiento, no es el yo ni sus relaciones con los objetos exteriores, sino el análisis del concepto de la experiencia y de las leyes que hacen posible el conocimiento empírico. El mundo externo y el alma no tienen existencia en sí y por sí, sino que nacen con el proceso de la experiencia. Por eso, lo decisivo para Kant es el examen de los juicios que hacen posible el conocimiento empírico. Examen de esos juicios que nosotros veremos en un vídeo posterior, en el próximo. Hasta entonces, amigos.